Hola amigos, soy María José Hammond y este es Salud para Hoy. En el video de hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante y es los factores de riesgo de COVID-19, es decir, la enfermedad producida por el nuevo coronavirus, que se pueden revertir. Tal vez tú habrás escuchado en las noticias o en otros lugares acerca de los factores de riesgo de contraer una infección grave del coronavirus. Uno de los factores más comunes es tener más de 65 años de edad. Pero obviamente eso no es algo que se pueda revertir. No podemos volver atrás en el tiempo y hacernos más jóvenes. Pero hay otros factores de riesgo que son muy importantes que tal vez sí podamos revertir. Por ejemplo, nos han mencionado los expertos que la diabetes y la hipertensión son factores muy peligrosos para los pacientes con COVID-19. Y esto puede ser bastante preocupante porque tanto la hipertensión como la diabetes son muy comunes, especialmente dentro de la población hispana, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Y de hecho, una de las cifras publicadas nos dice que una porción importante de los pacientes con COVID-19 que necesitan atención médica tienen estas condiciones. Y de hecho, se hizo un estudio y se publicó de los pacientes de coronavirus en Wuhan, China, donde se vio que las condiciones más prevalentes eran la hipertensión y la diabetes, seguidas por enfermedades cardiovasculares y por enfermedades respiratorias. Así que es muy importante que nosotros podamos ver qué podemos hacer con respecto a estas condiciones. Hay otro reporte que nos dice que también hay una relación importante entre la infección por el coronavirus y las enfermedades cardíacas. Así que este es otro factor asociado con la mortalidad por tener coronavirus. Y por último, también nos habla acerca de la obesidad, como la obesidad también es un factor de riesgo para una infección grave por el coronavirus o COVID-19. Y esto es otra condición que es una verdadera epidemia realmente, si lo estamos hablando con esas palabras. Estas condiciones existen en millones de personas, en el mundo entero realmente. Así que, ¿qué podemos hacer? No voy a hablar de las otras condiciones como el asma o problemas respiratorios, tal vez en otro video lo vamos a cubrir. Entonces dijimos diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias y obesidad realmente son las que existen en la mayor porción de la población. Con respecto a la diabetes, hice un video en febrero. Y voy a poner el enlace en la descripción de este video para que puedas mirarlo, porque si tienes diabetes hay algunas cosas importantes que menciono en ese video que es importante que sepas de cómo prevenir una infección de COVID-19 o coronavirus. Y también hablo acerca de algunas de las cosas que yo te puedo ofrecer. Por ejemplo, tengo un libro que escribí acerca de cómo decirle adiós a la diabetes y una nueva serie de videos que estoy subiendo a YouTube. Ya he publicado 2 de estos videos, son 5 en total. Así que puedes comenzar a verlos y en las próximas semanas estaré terminando de publicar todos esos videos. Así que es muy importante, si tienes diabetes, por favor, mira estos videos, adquiere el libro si puedes, porque te puede enseñar de cómo revertir realmente la diabetes y decirle adiós. Pero en este video quiero hacer un resumen de alguna de la evidencia científica de qué podemos hacer si tenemos diabetes para revertir la diabetes. Y definitivamente existen estudios que han mostrado la eficacia de una dieta saludable para poder revertir la diabetes. De hecho, se hizo un estudio comparando la dieta estándar que se da a los diabéticos, que es la que es recomendada aquí en Estados Unidos, por lo menos, por la Asociación Americana de Diabetes. Y esta dieta se comparó con la efectividad de una dieta basada en alimentos de origen vegetal no procesados. Y lo que encontraron allí fue que cuando las personas se alimentaron con una dieta basada en alimentos de origen vegetal no procesados, no se les necesitó poner restricción a la cantidad de alimentos que comían ni contar los carbohidratos. Sin embargo, las personas que siguieron esta alimentación, que eran diabéticas, obtuvieron más pérdida de peso que las personas que siguieron la dieta recomendada por la Asociación Americana de Diabetes. Hubo más reducción de la glucosa en la sangre y también
es importante considerar que, como dije anteriormente, no se restringieron las cantidades de carbohidratos ni de las porciones. Es decir, no es una dieta limitada en el aspecto de cantidades, pero sí es una dieta más saludable, tal vez limitada en el aspecto de la calidad de los alimentos que las personas consumían, pero tuvieron muchísimo mejores resultados. Así que no voy a dar todos los estudios que han sido publicados acerca de este tema porque lo he dado en mi serie de videos Adiós a la diabetes, así que te recomiendo que comiences a ver esa serie de videos. Ahí explico mucho más en detalle acerca de los estudios que se han realizado, pero básicamente tenemos las pruebas a nivel de investigación científica que la dieta basada en alimentos no procesados, es decir, eliminando cosas como el azúcar, como las harinas blancas, como el aceite incluso, y también eliminando lo más posible los alimentos de origen animal, carnes, huevos, leche, pescado, queso, todo ese tipo de alimentos, y basándonos en los alimentos que son de origen vegetal no procesados, este tipo de alimentación nos lleva a revertir la diabetes. Así que por favor te invito a buscar más información con respecto a esto, tanto en los videos que yo he publicado en YouTube, como también en esta hoja de guía del Comité de Médicos por una Medicina Responsable. Entonces eso es con respecto a la diabetes. Hay mucha más información que puedes encontrar con respecto a este tema. Vamos a pasar a la hipertensión. ¿Será posible que nosotros podamos revertir la hipertensión o reducirla a un nivel normal? Y precisamente existe evidencia científica también de eso. De hecho, quiero mostrarte un estudio que no se hizo muchos años atrás, es relativamente reciente, que nos muestra que una dieta basada en alimentos de origen vegetal puede definitivamente reducir la hipertensión de manera muy efectiva y parece beneficial, por lo menos de acuerdo a lo que dice este estudio que fue publicado en la revista de Cardiología Geriátrica, tanto para la prevención como para el tratamiento de la hipertensión. Este otro estudio es un metaanálisis, es decir, es una compilación de resultados de muchos estudios. En este caso fueron 39 estudios que se realizaron analizando las dietas y la presión de un gran grupo de adultos, donde se encontró que realmente este tipo de alimentación que te acabo de decir, aquí le dicen vegetariana, alimentación vegetariana está asociada con una reducción de la presión tanto sistólica como diastólica, comparada con dietas omnívoras. Y este artículo y este análisis es consistente con otros estudios que se han realizado con respecto a la importancia de la dieta para tanto prevenir como reducir el riesgo de hipertensión. Y sabes que esto no es ninguna sorpresa porque ya en los años 1920 se habían estudiado poblaciones en lugares donde se consumía una dieta tradicional no procesada. Es decir, lugares, por ejemplo, en África, donde las personas no tenían acceso a alimentos altamente procesados, ni tenían tampoco acceso a consumir muchos alimentos de origen animal por su escasez de recursos. Entonces ahí se consumían mucho, en esa época, se consumían muchos alimentos como el maíz, como los frijoles, como las legumbres, ¿verdad? Como frutas y vegetales. Y lo que encontraron en esa época y que se publicó en una revista muy prestigiosa que se llama The Lancet, fue lo siguiente, que las personas con el pasar de los años no se veía un aumento en la presión arterial de las personas, que es precisamente lo contrario que vemos en nuestra sociedad moderna. Vemos que con el pasar de los años la gente empieza a tener más y más alta presión y es prácticamente considerado normal que una persona mayor de 60 años tenga hipertensión. Una gran proporción de la población tiene hipertensión cuando llega a esa edad. Sin embargo, lo que vemos aquí es una comparación entre los grupos que vivían en África consumiendo una dieta tradicional y los grupos europeos y norteamericanos, donde se veía en los grupos europeos y norteamericanos un incremento gradual de la presión con el pasar de los años. Sin embargo, en África se veía más bien lo contrario y se veía que la presión se mantenía ya sea igual o incluso más baja con el pasar de los años.
Otro estudio se hizo en los años 1930 en grupos étnicos aborígenes en el oeste de China, en la provincia de Sichuan, donde se encontró algo muy parecido, que con la edad las personas no tenían un aumento de la presión arterial, sino más bien se mantenía igual o incluso más baja. Y al igual que los grupos en África, los grupos que se estudiaron en China tenían unas características muy similares en el sentido de que consumían unas dietas tradicionales, bajas en grasa, bajas en alimentos animales y prácticamente sin ningún alimento procesado. Con respecto a las enfermedades cardiovasculares encontramos evidencia muy similar. Por ejemplo, este artículo que fue también publicado hace no muchos años encontró que había una reducción en el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares de un 40% cuando las personas consumían una dieta vegetariana. También se vio una reducción del colesterol total y el colesterol malo, que sabemos que son factores de riesgo para ataques al corazón. Y esto todo fue comparado con dietas no vegetarianas que no produjeron los mismos resultados. Ahora, algo muy preocupante para mí es que ya varios años atrás se había encontrado que las enfermedades cardiovasculares no solo afectan a los adultos, sino también a los niños. Y en este artículo que se publicó en el año 2010, se encontró que el 75% de los niños obesos tienen edad vascular avanzada. Lo que significa eso es que los niños que son obesos tienen las arterias de una persona mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya a una edad temprana se comienzan a acumular placas arteriales en los niños que consumen una dieta alta en grasa, alta en azúcar y que son obesos como consecuencia de una mala dieta. Y esto tenemos que considerarlo ahora en contexto del coronavirus, porque quiere decir que nuestros niños, a pesar de que el coronavirus afecta más que nada a personas mayores, nuestros niños y jóvenes podrían estar a riesgo más alto de una infección grave del coronavirus debido, número uno, a que son obesos y número dos, a que su salud cardiovascular es pobre. Otro estudio se realizó muchísimos años atrás, durante la época de la guerra en Corea. Ya entonces se había encontrado que el 77% de los soldados que fueron a la guerra en Corea tenían ya evidencia visible de arteriosclerosis coronaria. Esto se pudo realizar porque se hicieron estudios de autopsias de soldados que fallecieron durante esa guerra y se encontró que el 77% de ellos ya tenían evidencia de arteriosclerosis en sus arterias coronarias. Y estos jóvenes, estos soldados, podemos asumir que eran jóvenes porque obviamente a los jóvenes son los que mandan a pelear las guerras. Después se hizo un estudio analizando los datos de un estudio que se realizó en el sur de Estados Unidos, en la ciudad de Bogalusa, donde también se estudiaron los factores de riesgo cardiovasculares y se encontró que el 85% de los adultos entre 21 a 39 años de edad ya tenían cambios arterioscleróticos en sus arterias coronarias. Es decir, la población, por lo menos en Estados Unidos y tal vez en otros países del mundo donde se está viendo una situación muy parecida, donde hay altos niveles de obesidad, donde hay altos niveles de diabetes, de hipertensión y de cambios arterioscleróticos en las arterias de personas jóvenes. Esto está poniendo en un riesgo mucho más alto a personas más jóvenes de contraer una infección grave por causa del coronavirus. Pero la buena noticia es que este factor de riesgo coronario también es reversible. De hecho, ya para el año 90-91 se habían ya publicado algunos de los resultados que se obtuvieron durante un estudio que se llama Lifestyle Heart Trial, realizado principalmente por el doctor Dean Ornish. Y él reveló en ese estudio que los participantes del programa que consumieron una dieta baja en grasa, principalmente una dieta vegetariana, pudieron revertir
la obstrucción de sus arterias coronarias. Esto ya se había confirmado en los años 90 y podemos incluso ver una fotografía que muestra los resultados, que muestra cómo la arteria antes estaba bastante obstruida, pero después del estudio se consiguió que la placa arterial se comenzara a disolver o a desaparecer. Así que vemos que este factor de riesgo importante es reversible y después estos resultados se confirmaron. El doctor Caldwell Esselstyn de la clínica de Cleveland, una de las clínicas del corazón más prestigiosas de Estados Unidos, realizó un estudio muy parecido donde encontró que consumiendo una dieta basada completamente en alimentos de origen vegetal, nada de origen animal, muy baja en grasa, obtuvo resultados prácticamente iguales. Vemos ahí que él nos muestra las diferencias entre antes y después. Antes del tratamiento, las arterias estaban obstruidas por placa arterial. La primera foto nos muestra aquí 3 semanas, un resultado donde hay mayor flujo sanguíneo. La figura número 2 nos muestra el resultado de después de 32 meses, cómo la arteria del paciente está prácticamente normal comparando con una arteria mucho más obstruida o mucho más estrecho por donde pasa la sangre antes de que se llevara a cabo este estudio. Y por último quiero hablar de la obesidad, aunque no voy a entrar a explicar exactamente cómo bajar de peso, eso lo voy a dejar para otro video, pero quiero mostrarte una tabla que se obtuvo con el estudio adventista de salud número 2, donde se encontró las diferencias tanto en el peso como también en el riesgo de diabetes y el riesgo de hipertensión, dependiendo de la alimentación de diferentes grupos adventistas dentro de lo que es la iglesia adventista, de los miembros de la iglesia adventista. Y ahí se encontró que el grupo con el índice de masa corporal más bajo eran las personas que seguían una dieta vegana, es decir, una dieta libre de alimentos animales. Los que tenían una dieta lacto-ovo-vegetariana tenían un índice corporal un poco más alto, de hecho ya pasaban en promedio lo que se considera sobrepeso. Los pesco-vegetarianos también tenían un poquito más alto su índice de masa corporal. Los semi-vegetarianos, es decir, personas que consumían carne pero muy poco, tenían aún un poco más alto. Y por último, los no vegetarianos tenían el índice de masa corporal más alto de los 5 grupos analizados. Lo interesante también es ver que el mismo tipo de aumento gradual se vio tanto con el riesgo de la diabetes como también con la hipertensión, que vemos allí que el riesgo más bajo lo tenían los que seguían la dieta vegana. Y vemos un aumento gradual a medida que se va cambiando la dieta a tener cada vez un poco más de alimentos de origen animal. Entonces el punto de este video del día de hoy es darte a conocer que existen estrategias para revertir los principales factores de riesgo, aparte de la edad, de una infección grave del coronavirus. Si tú eres una persona que tiene alguno de estos factores de riesgo importantes, te animo para que trates por medio de un cambio de alimentación, como también si se puede algún tipo de otro cambio de estilo de vida, como por ejemplo ejercicio, dormir bien, tomar bastante agua, todas cosas son muy importantes. Pero ahora que muchas personas están en cuarentena, están comenzando tal vez incluso a consumir alimentos un poco más altos en calorías, más altos en azúcar, más altos en harinas procesadas, en aceites, más altos en grasas, en vez de hacer lo que tal vez podría ayudarles a prevenir una infección grave de coronavirus. Así que si tú tienes algunos de estos factores de riesgo muy importantes, te invito a que consideres hacer cambios de estilo de vida que te puedan ayudar a revertir estas condiciones, que no son necesariamente crónicas de por vida, sino que se pueden revertir con un sistema de alimentación y de estilo de vida saludables. Así que espero que esto te sea de ayuda en este día y nos vemos en el próximo video.